Buenas noches, América. La próxima cumbre del G7 se realizará en un centro de golf propiedad del presidente Donald Trump, en Miami. Así lo ha anunciado hoy la Casa Blanca y su elección ha llegado acompañada de sorpresa y cuestionamientos. ¿Cómo es posible que Donald Trump escoja su hotel o complejo para este tipo de eventos? Que nadie se lleve a engaño. Trump no ofrece el lugar de manera gratuita. Las delegaciones deberán pagar su estadía y la Administración Federal asumirá el coste del alquiler de los espacios y los servicios que son necesarios para este tipo de eventos. Dice la Casa Blanca que la ubicación física es perfecta para el evento, por encima de alrededor de una docena de lugares posibles que formaban parte de una lista. Es evidente también que Estados Unidos tiene cientos, si no miles, de posibles lugares donde celebrar un G7. En el pasado estas cumbres se han realizado en Puerto Rico, en Williamsburg, en Houston, en Denver, en Sea Island o Camp David, el lugar de descanso presidencial. Es evidente también que las empresas de Trump se están beneficiando con esta elección. Negarlo no convence a nadie. Lo que más nos sorprende es que esta elección llega cuando Trump está acusando sin prueba alguna a la familia de su rival, Joe Biden, precandidato presidencial de la próxima elección, de lucrarse durante el tiempo en el que Biden ocupó un puesto público. Trump ha hecho referencias a las actividades comerciales en Ucrania que tuvo el hijo de Biden mientras su padre fue vicepresidente. La elección del complejo Trump en el Doral para el G7 es una incoherencia y quienes todavía piensan que Trump está en su derecho, que piensen cuál sería su opinión si Barack Obama hubiera hecho lo mismo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Este año está concluyendo lo que se ha denominado un superciclo electoral en América Latina con múltiples elecciones. Las que vienen ahora y en las que nos estamos fijando, hemos hecho de hecho análisis aquí en Cuestión de Poder, son las de Bolivia este fin de semana y luego las de Argentina y Uruguay. El mapa político es incierto, el resultado, según las encuestas, puede variar en los tres países. No hay ningún mandatario, ningún partido que tenga garantizada la continuidad. Y de hecho, las encuestas abren la puerta a cambios de gobierno. ¿Qué es uno de los elementos fundamentales en los que se fijan los ciudadanos cuando van a votar? La economía. Y estos días hemos conocido las previsiones económicas del Fondo Monetario. Miren la lista de cómo van a crecer, según esta institución internacional, en el año 2020, el año que viene, los países de América Latina, los más exitosos. Panamá va a superar al resto con un crecimiento por encima del 5%, igual que República Dominicana. Fíjense en Bolivia, en tercera posición, un crecimiento del 3,8%, envidiable para muchas economías de la región. Y esto es relevante teniendo en cuenta que desde el 2010, bajo la presidencia de Evo Morales, Bolivia ha crecido alrededor del 4%. Importante el dato para entender el apoyo que muchos ciudadanos le siguen dando a Morales. Le va a seguir Colombia, Perú, Chile con un 3%, Uruguay, que va a elegir gobernante, el 2,3% el año que viene, seguido de Brasil, México y Ecuador. Cierran la lista Argentina con un decrecimiento del 1,3%. Y, lamentablemente, pero no sorprendente, Venezuela, con una caída del 10%. Las previsiones del Fondo Monetario que explican el comportamiento de los electores, al menos en parte, en América Latina. Y otra noticia de la actualidad de hoy pasaba por otro organismo internacional, en este caso la Asamblea General de Naciones Unidas, que hoy ha votado los países que van a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En América Latina le correspondían 2 posiciones y había 3 candidatos. Gran parte de los países de este continente rechazaban la idea de que Venezuela formase parte de ese Consejo. Pero la votación no se hace por regiones, sino de manera global. Y Venezuela supo maniobrar desde hace tiempo con el apoyo de Cuba y el grupo de países no alineados para obtener los votos necesarios. Venezuela, paradójicamente, tristemente,
forma parte de ese Consejo a partir del año que viene, del 2020, juntamente con Brasil. Ha quedado fuera Costa Rica, que era la otra candidatura que se presentó en el último momento para evitar precisamente la entrada de Venezuela. Hemos escuchado a lo largo del día de hoy ya el rechazo de gran parte de los países que forman parte de ese Grupo de Lima, también de países europeos, Estados Unidos y Canadá, porque es sorprendente y poco racional que Venezuela forme parte de ese Consejo, más cuando la misma organización presentó un devastador informe de ejecuciones extrajudiciales, de encarcelamiento, de persecución, y que ahora le abre la puerta a sentarse en ese Consejo. Saludamos a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. Una primera valoración. ¿Qué significa esta victoria para Venezuela y para el régimen de Maduro? Mira, a ver, indudablemente que el resultado es decepcionante porque Maduro llega nada menos que al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero hay que tomar en consideración que Costa Rica salió a competir con Venezuela en los últimos 12 días. Y para una campaña de apenas 12 días, lograr acercarse a un resultado final donde termina perdiendo Costa Rica por apenas 9 votos, yo diría que es un éxito. Es un éxito y refleja el prestigio de Costa Rica, la reputación de Costa Rica a nivel global como un ejemplo de los derechos humanos y las libertades públicas, y por otro lado lo que representa la dictadura de Maduro, que apenas logró superar con 9 votos al gobierno de Costa Rica. Esto comenzó muy tarde, la campaña de Costa Rica, en buena medida porque Brasil se convirtió en un obstáculo. Y solo recién, hace 24 horas, es que Brasil formalmente llama a rechazar a Venezuela y a votar por Costa Rica. Creo que allí hubo un error muy grave cometido por el gobierno de Brasil, donde en la práctica estaba dispuesta a que saliera Venezuela elegido al Consejo de Derechos Humanos en la medida en que estuviera segura la elección de Brasil a esta entidad tan importante de defensa de los derechos humanos a nivel global. Hace tan solo unas semanas, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un demoledor informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué dice de la ONU, de Naciones Unidas, el hecho de que, por un lado, hayan criticado de la manera que lo han hecho tan contundente a Venezuela y, por el otro, se le abre la puerta a tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos? Mire, la composición de Naciones Unidas, es decir, los estados que componen Naciones Unidas, no son todos democracias. Hay de todo. Y hay muchos regímenes autoritarios, hay dictaduras hoy día en el mundo, en distintas regiones. Hay gobiernos como el de Maduro en Asia, en África, en el Medio Oriente. Y esos gobiernos ya aprendieron la lección hace algunos años. Les molesta y les preocupa que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas les fiscalice y les exija rendición de cuentas cuando violan derechos humanos. Entonces, la solución que han encontrado para intentar mitigar, paliar las funciones de este órgano de Naciones Unidas es hacerse elegir como miembros del Consejo y con eso intentar blindarse ante la fiscalización en derechos humanos. Sin embargo, en ese Consejo todavía existe una mayoría de países demócratas, de países que creen en los valores democráticos y en las libertades y en los derechos fundamentales. Es una mayoría estrecha, pero es una mayoría. Y estoy consciente y seguro que a pesar de la presencia de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo seguirá exigiendo al gobierno de Maduro, a la dictadura de Maduro, respeto por las libertades y los derechos básicos. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto inmediato de la entrada de Venezuela?
Le pregunto particularmente por esa misión que tenía que, acordada con el régimen, llevarse a cabo en Venezuela para investigar, para profundizar en esas violaciones de derechos humanos en Caracas con funcionarios de la ONU. ¿Está ya en riesgo eso? No, nada cambia, nada cambia. Acá Bachelet tiene todo el mandato, las autorizaciones y el deber de seguir investigando violaciones a derechos humanos en el mundo entero, incluyendo obviamente en Venezuela. Y ese mismo consejo fue el que hace algunas semanas creó una misión de investigación especial para Venezuela, con investigadores independientes, con el propósito de dilucidar responsabilidades en las violaciones más graves a los derechos fundamentales, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas, arrestos arbitrarios y otras atrocidades cometidas por el régimen de Maduro. Eso sigue con el mismo apoyo y no varía un ápice en absoluto. En los hechos, lo que hace con esta elección Venezuela es reemplazar a Cuba, que debía salir y que obviamente durante todo este tiempo se ha ha apoyado al régimen dictatorial de Maduro, como todos sabemos, justamente en el Consejo. Pero las mayorías en el Consejo, la composición global del Consejo de Derechos Humanos no se afecta en absoluto. Se reemplaza simplemente a Cuba con un régimen similar como es el de Nicolás Maduro. Frente a esta noticia conocida hoy, ¿tiene espacio la esperanza para los millones de venezolanos decepcionados con esta decisión, con esta votación, y particularmente para aquellos que directa o indirectamente hayan sufrido esa violación de derechos fundamentales? La lucha sigue. Esto no es fácil. Esta es una tarea de defensa de valores, de causas nobles, de principios que tarde o temprano van a prevalecer en Venezuela. Y Venezuela sigue contando, me refiero cuando hablo de Venezuela, me estoy aludiendo obviamente a la población de Venezuela, a los venezolanos y venezolanas, siguen contando con la solidaridad mundial, global. Las principales democracias del mundo apoyan los esfuerzos del pueblo venezolano por recuperar su libertad, por recuperar su democracia, por defender sus valores básicos y sus derechos fundamentales. Eso continúa. De hecho, recuerden todos los que están mirando este programa que el presidente Guaidó cuenta con el apoyo de 62 democracias del mundo entero. Hoy día, los que votaron por Costa Rica contra Venezuela son muchos más que los 62 que reconocen al gobierno del presidente Guaidó. Son por sobre los 90. Creo que esto, en la medida en que lo miramos en contexto, una campaña, como dije, de apenas 12 días, donde hubo muchos problemas, pero donde finalmente Costa Rica, con el coraje acostumbrado de los costarricenses, de la democracia costarricense, se lanza a una pelea difícil, cuesta arriba, para impedir que Venezuela llegue al Consejo. En esos 12 días estuvo a punto Costa Rica de derrotar a Venezuela, y eso nos debe llenar de una enorme satisfacción. Es la reacción, el análisis de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias, feliz noche. Gracias a ustedes. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en la actualidad política en Estados Unidos. Diversos elementos que forman parte de esta cambiante y subida de tono, si me permiten, realidad política de Washington, que a veces me da la impresión de que es una especie de burbuja del resto del país, pero es la burbuja que todos ven, que todos miran y que inspira a muchos otros políticos de otros niveles de la administración federal, la local, la tensión política entre demócratas y republicanos, pero particularmente entre la oposición demócrata y la administración, y particularmente con Donald Trump. En las últimas horas, las diferencias del Congreso, republicanos y demócratas, con la decisión de Trump de salir de Turquía han sido evidentes. Dos elementos sobre la mesa. El primero es que algunos republicanos han votado con los demócratas para
decirle al presidente Trump que no están de acuerdo con esa retirada, que ha abandonado a los tradicionales aliados de Estados Unidos en esa región, que es una región muy volátil y muy inestable, los kurdos. Y esto ha dado espacios para Rusia. Y la otra, que esa tensión se ha visto ejemplificada en una reunión muy tensa que ha sucedido en las últimas horas en la Casa Blanca, en la que la presidenta de la Cámara de Representantes, acompañada de los otros líderes demócratas, se sentó en una mesa con Donald Trump y la conversación, por lo que han contado los presentes, subió de tono. Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y un saludo a la audiencia de Cuestión de Poder. Gracias por estar con nosotros. ¿Es normal, si miramos en las últimas décadas, esta tensión que hay entre la Casa Blanca y la oposición por una cuestión de política internacional? Mira, si había un rasgo que distinguía a la política exterior americana hasta hace unos años, eso comenzó a deteriorarse significativamente con la administración de Trump, y este es un buen ejemplo, era el intento de procurar apoyo bipartidista en asuntos de seguridad nacional o política exterior, sobre todo asuntos de política exterior que afectaban intereses fundamentales de los Estados Unidos en sus alianzas más importantes a nivel global, una de ellas la alianza con países europeos de la OTAN, los temas del Medio Oriente. Allí tú siempre encontrabas espacio para disentir dentro de unas líneas maestras sobre las cuales había consenso. El tema de Siria y el tema del apoyo a los kurdos estaba inscrito precisamente en esos consensos bipartidistas. Y Trump, de la noche a la mañana, de una manera que cuando uno reflexiona sobre los eventos, refleja la conducta de un timador inmobiliario en el ejercicio de la presidencia, ¿no? Esta conducta, esta manera de Trump manejarse en asuntos tan delicados, quedó plasmada en esa carta que salió a la luz pública esta semana, Gustavo, que fue una carta de un texto tan sorpresivo que hasta los propios medios, antes de asumirla como cierta, le preguntaron a la Casa Blanca si era originalmente legítima esta carta, ¿no? Se está refiriendo a la carta que la Casa Blanca distribuyó y que envía el presidente Trump a el presidente turco, Erdogan, en el que utiliza un lenguaje que no es muy habitual en diplomacia y que tiene una frase que es la que han reproducido la mayoría de los medios de comunicación, que dice "Don't be a tough guy, don't be a fool", ¿no? No seas un tipo, que no vayas de duro. Y no seas tonto. No seas tonto. Y lo más grave es la manera en que le plantea su objetivo de política y le dice al principio de la carta, le dice, tú no quieres pasar a la historia como un asesino y yo no quiero pasar como el hombre que destruye la economía de Turquía. Y al final le dice, te llamo en un rato. Se produce la llamada telefónica, en la llamada telefónica se produce algún entendimiento o Donald Trump le da una señal a Erdogan de que él va a retirarse del norte de Siria, del apoyo que se le está dando a los kurdos militarmente. Erdogan entra en territorio sirio, se comete ahora una masacre contra los kurdos, aliados fundamental en la política para contener el avance y derrotar a ISIS en esa zona, en ese territorio de Siria. Reacciones en Alemania, reacciones en Francia, todo el mundo muy preocupado con esto. Y Donald Trump en su primera vuelta dice, yo no voy a seguir metido allí, ese es un conflicto de 200 años y hace caso omiso de todo, pero luego viene una presión tremenda desde el Congreso y sobre todo desde sus aliados más importantes en el Senado que le dicen, esto no se puede manejar así. Uno de ellos fue el senador Lindsey Graham, que ha sido un individuo que le ha ofrecido un entusiasta apoyo a Trump, incluso en este tema del impeachment, y le dijo, esto no se puede manejar así. La revista The Economist, su portada de esta semana dice, Gustavo, cómo confiar en la administración Trump. O sea, este es un evento que ha movido nuevamente las cosas y está ahora surgiendo con la reunión de la Casa Blanca esta semana un rasgo inédito. Normalmente estos acuerdos bipartidistas se expresaban en la política exterior del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Ahora la disfuncionalidad es tal que el Departamento de Estado va por su lado, la Casa Blanca va por otro, el presidente va por otro, los organismos de seguridad van por otro lado y los dos partidos, demócratas
y republicanos, cosa muy inusual estos días en Washington, se encuentran para hacerle un reclamo conjunto a Trump y decirle no puede seguir manejando la política exterior así. Es interesante esa portada del The Economist que hace esa pregunta. Es evidente que el presidente Trump juega con una carta a su favor, que no es que la tenga Trump, sino que la tiene Estados Unidos, y es que es un actor fundamental sin el cual muchas políticas en el mundo no se pueden llevar a cabo. ¿Hasta qué punto esta administración tiene margen de maniobra para seguir jugando con esa incomodidad en el ámbito internacional para satisfacer determinadas políticas o promesas electorales internas sin acabar pateando todo el tablero? Yo creo que el margen de maniobra se reduce y las consecuencias hay que verlas más allá de lo político. Mira, en camino a este programa me entró un mensaje de texto. Yo soy donante de esta organización mundial que se llama Save the Children, Salvar a los Niños, y que es una organización que le permite a uno adoptar a niños a lo largo del mundo que están en situación vulnerable, en situación de pobreza. Y hay toda una campaña que están desarrollando ellos ahorita precisamente por las muertes y los desplazamientos en vidas humanas y de niños que está produciendo esta nueva desestabilización que se produce en el norte de Siria. O sea que esa carta, ese tono, esa irresponsabilidad no solamente tiene consecuencias políticas que reducen el margen de maniobra, si así lo queremos ver, es que son vidas humanas las que están en juego cuando se practica de manera tan irresponsable, Gustavo, esto de cómo abordar los difíciles y precarios equilibrios que existen en el Medio Oriente. Déjame comentarte algo que yo creo que es muy importante reflexionar, sobre todo ante la gravedad de la situación. Turquía, que es país complicado por muchas razones, pero miembro del sistema OTAN, es un territorio en donde se encuentran ubicados 50 cabezas nucleares norteamericanas. 50 cabezas nucleares norteamericanas. O sea, tú te imaginas todo lo que está en juego cuando Trump envía una carta de muchacho, de timador, de irresponsable como esa, luego se monta en una llamada telefónica, se retira, produce este caos. Es decir, no sabe él que hay 50 cabezas nucleares allí. No sabe él que van a haber vidas humanas de niños y de familias inocentes en el norte de Siria, familias kurdas. No sabe él que va a perjudicar la relación de confianza que existe con los kurdos, la administración y los organismos de inteligencia americanos. No sabe él que eso crea tensiones importantes en la política en Alemania, en Francia, en los países de la OTAN, para quienes el tema sirio es de la esencia hoy día, Gustavo, de la esencia en el manejo de la relación entre el mundo occidental y el Medio Oriente o el Oriente Próximo. Es decir, este es un individuo que no está en capacidad, no tiene la sanía mental que se requiere para manejar una cosa tan importante como es la presidencia de los Estados Unidos, que si en algo tiene un impacto impresionante la discrecionalidad del presidente de los Estados Unidos, es precisamente en el tema de política exterior. Es uno de los pocos ámbitos en donde el presidente de los Estados Unidos actúa con pocos controles, con gran margen de discreción. Y es precisamente allí donde se necesita mayor sindéresis, mayor aplomo, mayor prudencia. Miren esta fotografía. Esta es la fotografía que difundió anoche el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Es una fotografía en la que están la delegación de líderes del Congreso y la delegación de la Casa Blanca, encabezada por el presidente Trump, a la derecha. A la izquierda vemos a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, de pie, con un dedo levantado, hablándole de una manera airada, o al menos lo podemos inferir, al mandatario estadounidense. Trump difundió la fotografía para decirle a la opinión pública estadounidense: Nancy Pelosi tuvo un ataque de histeria, un ataque de nervios, y presentarla como una mujer que tiene esos ataques y por lo tanto con la que no se puede dialogar y que tiene un odio visceral. ¿Ese es el mensaje que quiere trasladar el presidente? Yo creo que al presidente esto se le devuelve como un boomerang, porque dos cosas. Todas las mujeres que nos escuchan saben lo difícil que es a veces para el liderazgo femenino en los salones de junta directiva de las corporaciones, en las salas de prensa, en los congresos, en reuniones en la Casa Blanca. Saben a veces lo difícil que es enfrentar el liderazgo masculino, que a veces
aborda al liderazgo femenino con una arrogancia y con un estilo francamente supremacista. Luego está también el hecho de esta administración, que es una administración particularmente peyorativa, desprecia el liderazgo femenino, el liderazgo de la mujer. Se ve hasta en su propia configuración del gabinete y de todas las altas posiciones del gobierno y el manejo de los temas políticos. Nancy Pelosi le pone los puntos sobre las IES a Donald Trump. Cada vez que se reúnen, desde aquel encuentro con el senador Schumer y Nancy Pelosi, donde ella sale con sus anteojos de sol y su abrigo rojo y se convierte en un ícono de confrontación y de rebeldía con Trump a raíz del tema de la pared, en aquel momento, la construcción de la pared, en el cual ella le advirtió: si insistes en esto de tomar fondos de seguridad nacional para construir la pared, no solamente vas a encontrarte con la oposición de nosotros en el Congreso, sino vas a perder en las Cortes. Y se lo dijo en ese mismo tono de autoridad que tiene la ley de su lado en ese momento, cuando le habla a un hombre que quiere pasar por encima de la ley, no solo por encima de ella. Y fíjate que las Cortes terminaron dándole la razón a Nancy Pelosi. Le dijeron: usted no puede agarrar dinero de las partidas de seguridad y defensa para construir ese muro. Usted no puede jugar con las partidas presupuestarias de la manera que se lo está planteando. Y allí nuevamente Nancy Pelosi lo que le está diciendo es: usted no puede manejar la política exterior de este país así. Usted no puede sembrar la desconfianza entre los aliados fundamentales de los Estados Unidos. Usted no puede romper equilibrios que cuesta tanto trabajo construir y poner en riesgo vidas humanas y poner en riesgo herramientas fundamentales de la seguridad exterior de los Estados Unidos cuando usted aborda el tema de Turquía de esa manera. Seguramente allí Trump, en el estilo que le caracteriza de intentar arrollar y apartar y descalificar a Nancy Pelosi, se encontró con una mujer que le mostró temple, se pone de pie y le dice: nos vamos de esta reunión. Usted agrede, insulta no solamente a quienes estamos sentados aquí, sino a la propia Constitución y las normas de convivencia entre ambos poderes públicos. Y así termina esto. Trump sale muy mal parado aquí. Y allí hay mucho apoyo hoy en este tema de la crisis en el norte de Siria y la crisis con Turquía. Gustavo, hay mucho apoyo republicano en el Senado a los planteamientos de la Pelosi, de la líder Pelosi. Y cuidado con sorpresas en el camino si Trump se sigue comportando de esta manera, en la medida en que avanzan precisamente los cuestionamientos que subyacen en el impeachment, en el juicio político a Trump, en donde precisamente uno de los temas que se examina es si el presidente se apega en el manejo de los asuntos de la presidencia a las normas constitucionales y a los criterios que deben regir el manejo de temas tan delicados. Es la opinión de Leopoldo Martínez, es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata, colaborador de Cuestión de Poder, que nos gusta escuchar sus puntos de vista. Gracias, Leopoldo. Gracias, Gustavo, y gracias a la audiencia. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en, por enésima vez, acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y cuando digo Reino Unido, digo el gobierno del hoy primer ministro Boris Johnson. Un Boris Johnson que sucedió a Theresa May después de múltiples fracasos de May lidiando con el Parlamento y llegando a acuerdos con la Unión Europea, y Johnson que llegó con mano firme diciendo: va a haber Brexit, va a haber salida del Reino Unido de la Unión Europea sí o sí. La fecha era el 31, es el 31 de octubre. Hoy Boris Johnson ha anunciado ese acuerdo con los socios, hoy socios comunitarios. Pero, a pesar de la fumata blanca, el futuro de este acuerdo no se ve muy claro. Tiene que pasar otra vez por el Parlamento. Y nos preguntamos si volveremos a ver esas imágenes en las que Theresa May defendía el acuerdo y el Parlamento le decía que no. Eso es lo que parece que puede pasar este próximo sábado. Vamos a Londres. Saludamos a Óscar Guardiola, es profesor de Derecho Internacional, experto en Derechos Humanos y Filosofía de la Universidad de Londres. Profesor Guardiola, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Es un placer estar con los televidentes. Profesor, pónganos, aunque sea en grandes trazos, qué es lo que ha acordado Boris Johnson que le satisface él, que quiere sí o sí un acuerdo, una salida del Reino Unido, haya un no acuerdo. Parece que tiene un acuerdo que ha conseguido satisfacer a él y a la Unión Europea. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad Boris Johnson podrá reclamar simplemente el triunfo de haber reeditado
el acuerdo que ya había logrado Theresa May. No será la primera vez que un hombre se hace al crédito del trabajo de una mujer. Lo único que en verdad cambia en este nuevo acuerdo en relación con el que ya había logrado Theresa May es la cuestión de Irlanda del Norte, que ha sido, por supuesto, la cuestión que ha precipitado el fracaso de los 3 anteriores intentos por obtener la aprobación de este tipo de acuerdo en el Parlamento británico. El nuevo acuerdo que ha sido logrado implica, en general, que tanto Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el resto de la isla de Irlanda, es decir, la República de Irlanda, pues continuarían perteneciendo al ámbito aduanero de la Unión Europea. O sea que la frontera aduanera de Irlanda se correría hacia el mar de Irlanda. Es algo así como intentar evitar romper el acuerdo de paz de Viernes Santo, no estableciendo una frontera terrestre que dividiría en 2 la isla y seguramente causaría una renovación del conflicto, y por el contrario se dispondría una frontera marítima. Ahora bien, ello implicaría la gran posibilidad de una reunificación en Irlanda, o por lo menos el que la isla completa, tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda, continúen perteneciendo a una esfera jurídica y económica en efecto diferente a la del resto del Reino Unido. Y eso es algo que, por supuesto, será inaceptable para los unionistas de Irlanda del Norte. Y este es solo el comienzo de los escollos para este acuerdo que ha logrado Boris Johnson. Vamos a ver, para entendernos, el Reino Unido está compuesto por 4 territorios, 4 naciones: Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. El acuerdo lo que dice es que los que forman parte de la isla de Inglaterra o del Reino Unido, es decir, Gales, Escocia e Inglaterra, tendrían frontera con la Unión Europea. Pero ese pequeño territorio, de facto, lo que está haciendo Boris Johnson es entregarlo a la Unión Europea o como mínimo a Irlanda. Correcto. Y es por ello que uno de los 3 ápices, si se quiere, o de los 3 ángulos de la triangulación política que requeriría hacer Johnson para aprobar su nuevo acuerdo, pues parece estar abocado al fracaso. Se trata del apoyo del DUP, el partido unionista de Irlanda del Norte, que bajo ningún concepto aceptaría el que Irlanda del Norte consiguiese o continuase perteneciendo a una esfera económica y jurídica diferente a la del resto de Gran Bretaña. Recordemos que este fue precisamente el nudo del conflicto en los años 70 y 80 en Irlanda, el que dividía a unionistas norirlandeses de los nacionalistas irlandeses. Estos últimos querrían la unificación de toda la isla y su separación del resto de Gran Bretaña, pues conciben la presencia británica en Irlanda del Norte como simplemente una anexación ilegal o imperialista, mientras que los unionistas defienden a capa y espada que Irlanda del Norte continúe en todos los aspectos unida al resto del reino. Y eso es precisamente lo que el acuerdo que hoy habría logrado Boris Johnson deshace. Como ya se decía antes, el resultado de Brexit, o uno de los resultados de Brexit, no podría ser otro que la disolución del Reino Unido. Y este tipo de exactamente ese resultado. Vamos a ir por partes y le pido si nos ayuda con un poquito de brevedad. El acuerdo ahora tiene que pasar por el Parlamento, se tiene que votar este próximo sábado. ¿Qué va a pasar el sábado? Hay actividad parlamentaria y también actividad en las calles. Así es, hay 2 actividades, una reunión del Parlamento y de otra parte una concentración que se espera multitudinaria en la Plaza Trafalgar.
para ser muy breves, Johnson necesitaría 320 votos y en este momento lidera un gobierno minoritario. Así que, ¿dónde puede conseguir esos votos? O bien entre los unionistas norirlandeses, o bien entre la veintena de conservadores que él mismo expulsó del partido, entre el intentar hacer esta triangulación donde la estrategia de Johnson empieza a hacer agua. ¿Está jugando Boris Johnson a que el acuerdo fracase para forzar elecciones, teniendo en cuenta que el líder laborista, Jeremy Corbyn, no goza de gran popularidad y que Johnson, en un cálculo electoral, podría estar pensando, estoy en minoría, pero si voy a elecciones podría conseguir mayoría? Más bien él estaría haciendo el cálculo de un llamado de elecciones para intentar garantizarle a los miembros de la ultraderecha de su partido, los Brexiteers duros, que en efecto su planteamiento de largo plazo de desregulación completa del Reino Unido va a ser llevado a cabo. Pero es aquí donde comienzan los problemas, porque también necesitaría para hacer pasar su acuerdo de los votos de algunos laboristas que, por supuesto, buscarían garantizar la garantía de los derechos de los ciudadanos europeos y de los trabajadores. Así que Johnson está en una dificultad, digamos, no ideológica, sino más bien lógica. Pues Gran Bretaña no puede ser al mismo tiempo Suecia y Singapur. Así que el intentar irse a elecciones con estas dos muy diversas posibilidades de futuro para Gran Bretaña y sin haber sido capaz de lograr la salida del Reino Unido el 31 de octubre, como lo había prometido, es un duro golpe para las aspiraciones. Dos cuestiones vinculadas a este Brexit. La primera, Gibraltar es el peñón al sur de la península ibérica que España reclama y que considera una ocupación colonial. Gran Bretaña o el Reino Unido ya ha dicho que eso no está en cuestión, que eso forma parte del Reino Unido y punto. Pero España tiene derecho a veto en ese acuerdo del Brexit y dice que lo puede ejercer. ¿Qué va a pasar con Gran Bretaña? Bien, España podría ejercer su derecho a veto. Es poco probable que lo haga en la medida en que la Unión Europea aspira a parecer como un bloque unido en lo que hace a sus negociaciones con el Reino Unido. Pero por supuesto, la posibilidad de que se llegue a la aprobación de los 27 países miembros de la Unión Europea solo se daría si se aprueba este acuerdo por parte del Parlamento británico. Y es muy poco probable que ese sea el caso. Así que estaremos abocados o bien a un referendo aprobatorio de ese acuerdo, o bien, y esto segundo parece también probable, a unas elecciones en las cuales el futuro del gobierno conservador no está para nada garantizado. La carta catalana en el conflicto que hoy vive España, ¿cómo juega en este ajedrez complicado? Quiero decir, España siempre ha temido que en caso de un proceso de secesión de Escocia, que prefiere formar parte de la Unión Europea frente a este Brexit, así lo han votado los ciudadanos escoceses y así se ha manifestado el gobierno de Escocia, podría solicitar la permanencia dentro del bloque comunitario, sentando un precedente para las aspiraciones de, por ejemplo, los catalanes. ¿España puede exigir que se vete en un futuro la incorporación o la permanencia de Escocia y conseguir que eso no siente un precedente para un problema que tiene interno dentro de España? Por supuesto que podría hacerlo. Y es muy cierto que esto complica aún más lo que ya es un difícil ajedrez. Lo que parece cierto es que el acuerdo que ha logrado Johnson ya precipita la posible unificación de Irlanda del Norte con el resto, con la República de Irlanda, lo que implicaría una desmembración al menos parcial de una de las naciones que componen el Reino Unido. Y si ese es el caso, sería muy difícil justificar no hacerlo en lo que hace a Escocia. La primera ministra escocesa ya ha dicho
que esta situación predispone un nuevo referendo. Y si ese es el caso, tendría la Unión Europea la enorme dificultad de lidiar con Irlanda, con una Escocia que por supuesto quiere seguir siendo parte de la Unión Europea, y con el difícil tema catalán, que no tendría solamente como precedente la desmembración de la antigua Yugoslavia, sino ahora también del Reino Unido post-Brexit. Le voy a pedir que nos ayude con una previsión, son muchos elementos sobre la mesa. Sabemos que el sábado está esa sesión en el Parlamento, la presión en la calle y la fecha del 31 de octubre a la vuelta de la esquina. ¿Qué cree usted que va a pasar a partir de ahora? Creo que va a ser muy poco probable que Johnson logre que se apruebe su acuerdo en el Parlamento. Ello implicaría o bien la posibilidad de un referendo aprobatorio, con lo cual se vería obligado a pedir una extensión más allá del 31 de octubre, lo que implicaría un duro golpe para sus aspiraciones político-electorales, o bien intentaría una salida a la fuerza el 31 de octubre, con lo cual podría romper con la legislación que ya ha aprobado el Parlamento. Así que en realidad es una situación más complicada de lo que parece para el primer ministro Johnson, y que en efecto parece debilitar aún más su ya débil posición política. Y esto mientras leíamos esta semana en la prensa, muchos ciudadanos de Gran Bretaña, del Reino Unido, están buscando las raíces irlandesas de muchos de sus familiares, buscando ese pasaporte que les garantizase los derechos de ser ciudadano comunitario al tiempo que viven en el Reino Unido. Un difícil ajedrez, como decía ahora el profesor Óscar Guardiola, profesor de Derecho Internacional, experto en Derechos Humanos y Filosofía de la Universidad de Londres. Profesor, gracias por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. El tema del Brexit seguramente no termina ahora y continuaremos hablando de eso. Feliz noche. Muy buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Bueno, sabes que siguen las series que no quieren terminar. En esta sección del programa hemos recordado algunas de ellas, y ahora Breaking Bad, esa serie que el escritor estadounidense Stephen King calificó como la mejor de la historia, tiene una película. Se llama El Camino a Breaking Bad Movie, es del mismo creador de la serie, Vince Gilligan. ¿Y tú crees que es la mejor película como la mejor serie? Bueno, yo no sé si creo que es la mejor serie, pero la serie es muy buena y la película también. Recordemos, para los que no la conocen, esta serie sigue la historia de Walter White, un profesor de química que es diagnosticado con cáncer, tiene problemas económicos, no puede costear el tratamiento y para hacerlo se dedica a cocinar y vender metanfetaminas. Él con una serie de socios, ¿no? La serie tiene 5 temporadas, terminó hace unos años, y esta película retoma las historias de los personajes de la serie, de este mundo de ficción, después de los sucesos del último capítulo de la serie. Aquí llegamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.